En vivo y directo vamos a tener de entrevistador a Leonardo Uñac, economista y calificador de riesgo bancario, pero antes quiero darle un poco de contexto a la entrevista porque tenemos distintos indicadores económicos de inflación. Hoy salió el precio de los alimentos de la cesta Petare, que tiene un precio de 4.480.000 o $21.21. Esto lo pueden buscar en @AngelAlvaradoR, el diputado Ángel Alvarado siempre participa en el programa, donde es una cesta sencilla: cartón de huevos, harina, queso blanco, carne, café, arroz, aceite y azúcar, siendo los más costosos el queso blanco en 590.000, el café en 1.250.000, el aceite en 520.000 y el cartón de huevos 550.000. Pero no solamente tenemos esa información, también el Partido Primero Justicia presenta números de inflación a lo largo del país. Dice: Nueva Esparta es el estado más caro de Venezuela. Saludos Nueva Esparta, saludos Margarita. Una canasta alimentaria de 4.639.000, que equivale a $21.96. Monagas, $21.45. Caracas tiene 3.870.000, un aumento de 4% la semana pasada y 23% la anterior. Portuguesa, 3 millones, es decir, $14, hay que moverse para Portuguesa, o sea, la compra ya. Táchira, $18 con 06 centavos. En Barinas, 3.507.000, es decir, que 8 productos básicos dan 11% del sueldo, se compra el 11% de la canasta alimentaria con el sueldo mínimo. Y la canasta Lara, un costo de 3 millones, es decir, $15 para los 8 productos básicos. Terminamos con Aragua, el costo de la cesta alimentaria alcanza 3 millones. Bueno, también tenemos otro artículo que habla sobre lo que la Asamblea Nacional presentaron hoy, el precio de la canasta básica alimentaria, y dice que cómo se puede vivir con $2 al mes, que representa ni siquiera el 10% de lo que significa esta canasta básica. Leonardo, bienvenido al programa, fuerte abrazo, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, un placer, ¿cómo te ha ido? Un saludo a todos tus radioescuchas, que son... Muchas gracias. Mira, gracias. Pero bueno, espero que no te asustes con los precios como va la canasta básica. Pero bueno, en promedio Venezuela, $20 para comprar estos productos. ¿Qué te parece y cómo se puede responder a esas personas que viven de sueldo mínimo? Sí, bueno, la verdad es que cuando tú vives de salario mínimo, te sientes qué hacer en las actuales circunstancias donde el ciclo hiperinflacionario nuevamente se ha reiniciado. Es bastante complicado. ¿Qué es lo que está pasando? Tú sabes muy bien que durante el año finales de 2018, todo el 2019 y parte del 2020, por ejemplo, hasta el mes de febrero, el gobierno hizo una práctica de política fiscal totalmente restrictiva. Se utilizó al petro como mecanismo de anclaje, de contención fiscal. El objetivo básicamente, como tú sabes, era desacelerar el proceso de inflación, tratar de anclar el tipo de cambio, promover un modelo importador, y para eso había que evitar definitivamente que se separara, que divergiera la tasa de cambio oficial con la tasa de cambio paralela. Para lo cual es importante bajar las presiones inflacionarias y sobre todo las presiones en el tipo de cambio. Todo este mecanismo de contención fiscal que vimos en el año 2018, 2019 y parte de 2020, sobre todo el primer trimestre, se ha revertido por completo ya hacia mayo y junio de este año. ¿De qué te estoy hablando? Frente a la tormenta perfecta que ha significado la vertiginosa caída en los precios del petróleo, pero por otra parte la caída de los niveles de producción, ya tú sabes que esa ecuación es precio por cantidad, es lo que significa una caída vertiginosa en el ingreso petrolero y por supuesto un deterioro en el flujo de caja de divisas que maneja el Estado, que maneja la República. Frente a eso, el gobierno no le ha quedado más remedio que regresar al expediente de la monetización del déficit fiscal. Para explicarlo de otra manera, es un proceso muy claro de cuarentena, de confinamiento, de aislamiento social. En la medida en que tú como Estado, como gobierno, quieras aplanar más la curva de contagio, y me refiero a COVID-19, en esa medida, pero tú tienes que entender que deberá cerrar más la economía. Las empresas no van a producir, no van a vender, no van a cobrar, no van a honrar obligaciones contractuales con proveedores, inclusive con la banca, y por lo tanto el nivel de contracción económica se va a profundizar muchísimo, que es lo que se llama la curva médica versus la curva económica.
Así que el costo de oportunidad es muy alto en todas partes del planeta, por supuesto, no solamente en Venezuela, de aplanar la curva de contagio, de suprimir a COVID-19, pasa necesariamente por pagar el precio de una contracción muy importante en el nivel de actividad económica. Pero, hay una parte importante, en esa misma medida que tú contraes la actividad económica para suprimir a COVID-19, deberás contar con la holgura económica, con la capacidad económica, con la holgura fiscal como gobierno, como Estado, para poder formularte políticas anticíclicas y poder atenuar los impactos de la recesión económica. El problema es que en el caso del gobierno de Venezuela, a diferencia de gobiernos de la Unión Europea, de gobiernos como el de los Estados Unidos o el de Chile, que recibió 23.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Venezuela tiene cerrado por completo el crédito internacional, como tú bien sabes, el acceso a los mercados internacionales de deuda, y por lo tanto el único expediente que le queda para más o menos atenuar los impactos de la contracción provocada por COVID-19 y por una contracción histórica que arrastramos del 2019 como consecuencia del actual modelo económico, es indudablemente regresar al expediente, al lamentable expediente, Pedro, de monetizar la gestión pública deficitaria del gobierno central, es decir, financiar todos estos bonos que se han entregado, todas estas misiones que están financiando nuevamente con dinero emitido por Banco Central de Venezuela. Y tú sabes muy bien que eso es fuente inagotable de inflación, porque esos bolívares emitidos por Banco Central dotan a los agentes económicos, dota a Pedro Pensini, a Leonardo Bonilla, con un poder de compra para comprar productos que no se han producido. Al final, regresamos después de haber producido, y eso es cierto, y lo hemos discutido en el pasado, una suerte de desaceleración del proceso de inflación, un quiebre, diría yo, inclusive del proceso de hiperinflación en Venezuela, sobre todo en el 2019, que cerramos con una inflación cercana al 10.000%, después de venir de casi 4 millones de inflación, pues regresamos ahora al expediente del proceso hiperinflacionario. Es decir, oficialmente, casi formalmente, te lo puedo decir, hemos reiniciado el ciclo de hiperinflación, y esto como consecuencia indudablemente de que el Banco Central de Venezuela volvió al expediente de emitir grandes cantidades de dinero. Si hay tiempo y me permite comentar la cifra, te la doy de manera concreta. En diciembre de este año 2019, la liquidez monetaria que tú bien conoces, que explica muy bien, que son los bolívares en poder del público, los medios pagos de circulación, eran más o menos unos 42,3 billones de bolívares, con B, 42,3 millones de bolívares. Bueno, esa cifra cerró la semana pasada, Pedro, en 114 billones de bolívares. O sea, te podés imaginar que si yo mantengo constante la tasa de crecimiento de los últimos 4 meses de esta liquidez monetaria, vamos a pasar de 116 billones de bolívares a 700 billones al cierre de diciembre de 2020, solamente manteniendo constante la tasa de crecimiento intermensual de la liquidez monetaria tal cual como lo viene haciendo el gobierno. Y lo peor es que la segunda parte del año, por razones puramente estacionales, es más expansivo en términos de crecimiento de la liquidez monetaria. Así que entonces es bastante complicada la respuesta para tu pregunta, porque es como decirle a un venezolano que gana $2-3 mensuales, que va a enfrentar nuevamente un nuevo proceso de hiperinflación con pérdida de empleo y en medio de una contracción económica que tú sabes que arrastramos de casi 70 puntos en los últimos 6 años. Bueno, mira, este comentario el expresidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga, él dice: las empresas deben reorientarse para producir las divisas que el petróleo no podrá generar. Esto viene ocurriendo desde el año pasado. Estudios de Atanálisis, también Ecoanalítica, lo dijeron Luis Vicente León y también Asdrúbal Olivero, que estaba compuesto así el ingreso de Venezuela. 1/3 por la venta de petróleo, que ya tú sabes, tanto el precio del petróleo que cayó, que está subiendo, pero la producción petrolera venezolana está en el suelo. El otro tercio de algunas cuestiones, negocios ahí que no se saben, y otro tercio de lo que trajeron los empresarios, los comerciantes, y parte también de divisas que mandaban los familiares y remesas que también han disminuido. ¿Esto sigue siendo así? ¿Cuáles son los números que manejas?
Fíjate, temas importantes, todo lo que me estás comentando es absolutamente cierto. En primer lugar, ya el gobierno de Venezuela prácticamente dejó de importar de Venezuela. Hemos visto que los anaqueles, a pesar del confinamiento, Pedro, los anaqueles están llenos de productos. O sea, los supermercados no tienen todo lo que uno quisiera que estuvieran, lo que teníamos hace quizás 20 años atrás, pero los anaqueles están llenos, y básicamente porque las importaciones no se han detenido. Si tú hablas con agencias aduaneras, te van a decir que los barcos continúan llegando con las restricciones que sabemos por el tema de COVID, pero las importaciones no se han detenido. Es decir, Venezuela sigue siendo una economía de puertos, tal como lo vimos en el año 2019, porque ese es el modelo que se promovió, un modelo importador para llenar los anaqueles. Tuviste facilidades, por supuesto, para que se relajaran los precios de la economía, como lo hiciste, aduanera, y por supuesto, y a nivel de impuestos, para que, por supuesto, el modelo importador tuviera clara viabilidad. Ahora, ¿con qué dólares tú estás importando? No son dólares del gobierno. El importador hoy en Venezuela es el sector privado de la economía. Ahora, decir que en Venezuela todo el que tiene dólares es un enchufado, eso es mentira. Eso no es cierto, porque aquí hay un sector exportador, que está colocando productos en el exterior a pesar del desfase cambiario y que está trayendo dólares a Venezuela. También hay una parte, ese tercio que tú dices, que es lo que se llama la economía subterránea, la economía de sombra, donde hay una práctica, bueno, que ya sabemos, que proviene de este tipo de actividades vinculadas al tema de lavado de legitimación de capitales, vinculado a algunas actividades específicas como el contrabando de extracción de gasolina en el pasado, o el propio narcotráfico, o el contrabando de oro, etcétera. Esa es la realidad. Y la otra parte es la remesa. Sobre la remesa, Pedro, hay una muy mala noticia. Y la realidad es que el mundo mueve más o menos 600 mil millones de dólares al año en remesa. Pues América Latina recibe más o menos 180 mil millones. De eso, 75% proviene de los Estados Unidos. Y esos 2.800 millones que recibimos el año pasado, o esos 4.000 millones que era la esperanza para el 2020 que íbamos a recibir, pues en este momento se reduce más de un 45%, y básicamente por la crisis económica, por la recesión de la economía norteamericana. Hemos visto que el pronóstico de contracción es 8%. Sin embargo, siempre hay por ahí una luz al final del túnel. Ya vimos el mes pasado cómo el nivel de empleo en Estados Unidos en junio creció 4.8 millones de nuevos empleos. Cuidado que en mayo fueron 2,3, es decir, que se ha recuperado el empleo en Estados Unidos en casi 7 millones de personas. Y cuidado que el desempleo en un 57% es afroamericanos e hispanos, es decir, que impacta a los venezolanos que viven en el sur de la Florida, en la ciudad de Texas, en Houston fundamentalmente. Y en Orlando también hay gente por ahí venezolana viviendo. En consecuencia, hay tres elementos que son disparadores del gasto en Venezuela. Uno es los dólares formales que se generan en la economía venezolana, donde el sector privado está exportando en este momento y exporta bienes y servicios, indudablemente generando divisas en forma reiterada y recurrente. Dos, indudablemente lo poco que produce en este momento el Estado de ingresos petroleros, que no va a superar los 2.500 millones en todo el año 2020. Y tres, la economía subterránea, que nutre lo que se llama el proceso de dolarización transaccional de Venezuela. A esto añádele, por supuesto, las remesas, pero que van a estar seriamente afectadas por lo menos hasta el cierre del año 2020. Ya veremos qué pasa después, cuando la economía americana se recupere, y esperemos que se recupere de manera consistente por encima del 4,5%. Mira, tengo que ir a una pausa. Al regreso, Leonardo, quisiera hablar contigo sobre por qué siguen subiendo los precios en dólares. Yo sé que a los economistas no les gusta decir que hay inflación en dólares, porque nosotros nuestra moneda es el bolívar, pero casi ya son pocas las transacciones que se pueden hacer en bolívares. Pero para que me expliques esto y a comentar también un poco el mercado internacional, porque la economía como que está divorciada a lo que significa Wall Street. Tenemos nuevos altos, una cantidad de acciones. Amazon llegó hoy a su nuevo alto histórico, trillonarios, así que bueno, y Apple sigue en la misma vía. Ahorita conversamos de eso, ¿ok, Leonardo? Entendido. 1:47 de la tarde, seguimos aquí en vivo y directo en el Circuito de Éxitos. Tenemos a Leonardo Uñac, economista, calificador de riesgo bancario, y el más solicitado de todos los que entrevista a todas las medias, Venezuela, Estados Unidos, en todas partes del mundo. Gracias, Leonardo, por atendernos a nosotros. Y bueno, quería que nos explicaras un poco de por qué suben los precios en dólares, y los economistas que no les gusta decir que hay inflación en dólares, porque académicamente no es correcto, pero aquí lo vivimos y lo sentimos.
Mira, Pedro, yo estaba en estos días en un programa de televisión en un canal donde ya no podemos verlo por el tema DirecTV, y entonces hablábamos del tema de la inflación en dólares, que a los economistas no nos gusta, y vino un camarógrafo y me corrigió y me dijo, mire, señor Boniac, es verdad, yo no sé si habrá o no habrá inflación en dólares en Venezuela, pero se siente igual. O sea, en otras palabras, cuando huele a pollo, porque huele a pollo. Y la realidad es que ciertamente no podemos hablar de inflación en dólares, pero ciertamente en enero 2019, que es el último cálculo que pude hacer, 2019 contra enero 2020, tú tenías que cambiar $1 o $4 para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que comprabas con $1 hace un año atrás. Es decir, hoy $1 se rinde 4 veces menos que hace exactamente un año, y básicamente tiene el tema que ver con ese proceso donde hablamos en principio de contención fiscal que secó al mercado financiero de bolívares. Recuerda que el encaje legal estaba en ese momento en 100%, y como consecuencia de eso, al haber un mercado seco en bolívares, las presiones sobre el tipo de cambio eran muy bajas, así que tuviste cierta estabilidad cambiaria en un proceso donde la inflación continúa aumentando, y por supuesto se te sigue sobrevaluando el tipo de cambio. Por cierto, aclaro, gracias a esa sobrevaluación que abarata artificialmente las importaciones, tú tienes una economía importadora y los anaqueles llenos. Es decir, que esto es parte, digamos, del modelo económico, que es un modelo importador, de un dólar claramente sobrevaluado, que sencillamente te dice a ti o a Leonardo Boniac, mira Leonardo, mira Pedro, no hagas en casa lo que es más barato comprar afuera que producir. Por lo tanto, para que eso sea posible, yo requiero cierta estabilidad cambiaria, es decir, anclaje cambiario, pero por supuesto sobrevaluar la moneda para que sea mucho más barato comprar afuera que internamente. Eso hace entonces que el dólar también pierda poder adquisitivo dentro de Venezuela, porque no se ajusta el tipo de cambio, y yo no puedo cambiar no puedo obtener más bolívares por cada dólar, pero sí la inflación se encarga de erosionar ese poder de compra. Conclusión, hoy más o menos debe ser la cifra, tú debes invertir $4 o 3 veces más en dólares para poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios que hace un año atrás tú comprabas. ¿Qué significa esto? Que el ciclo hiperinflacionario regresó. ¿Y a qué está vinculado y asociado? A una gran trampa. Está vinculado al proceso de monetización del déficit fiscal, de monetización del gasto público, es decir, liquidez monetaria de origen fiscal, que fue inagotable en inflación. Hoy Pedro Pensini, si se ganó $40 por allí, pues esos $40 seguramente van a tener el mismo poder de compra que $10 tenían en el año 2019. Y entonces tienes una suerte de inflación en dólares, pero que los economistas técnicamente decimos que no es así, pero el señor de a pie te dice que se siente igual. Es así. Mira, vamos a hablar también del mercado estadounidense. Wall Street hoy está disparado y Amazon tiene un all-time high. Esa compañía, bueno, no tiene frenos, es una cosa impresionante. La gente le da miedo meterse, pero bueno, eso es así. Amazon vale más de 1.5 trillones de dólares. Apple, Microsoft también lo lograron, y eso ha impulsado al Nasdaq a un nuevo alto histórico de 10.000. Google llegó a $1 trillón hoy lunes, y Facebook también tiene más de 6.4 trillones de dólares. Es decir, que están todas las tecnológicas impulsadas en un mercado donde dicen que la economía está mal y que están quebrando algunas de las empresas, pero yo lo que creo que también cuando baja la marea, saben quién estaba nadando desnudo, y bueno, bajó la marea y muchos no tenían la capacidad de seguir adelante, sus compañías les iban llevando poco a poco. ¿Qué opina Leonardo Boniac? No, fíjate, aquí hay dos cosas importantes. Uno, que ciertamente a pesar del pesimismo que supone una contracción de la actividad económica para Estados Unidos este año cercana al 8%, donde la economía se contrae 5 puntos en el primer trimestre y todavía no conocemos el número, pero puede haber una caída hasta de 25 puntos en el segundo trimestre, que va marzo a junio, pero junio ya terminó. Sin embargo, la economía se te contrae 8 puntos final de año. ¿Qué significa eso, Pedro? Que ya a partir de julio lo que viene es crecimiento económico, tanto el tercero como el
4 trimestres del año. De hecho, el último mes del segundo trimestre, que fue el mes de junio, fue un mes de crecimiento, no de contracción. Y allí que tengas tú 4.8 millones de nuevos empleos creados, que se le agregan a los 2,3 del mes de mayo. Significa esto que la actividad económica, en la medida que se inicia el proceso de reapertura, obviamente el Open, como consecuencia de esto, comienza de alguna manera a reactivarse el crecimiento y por supuesto la creación de nuevos empleos. Ese optimismo está impactando sin duda los mercados, pero hay algo adicional a todo esto que es muy importante entender y segmentar. En este momento, COVID-19 se ha encargado de golpear la vida de nosotros en todos los aspectos posibles, en el ámbito laboral y profesional, en el ámbito de los niños que van al colegio, en nuestra vida social, en nuestro tema de salud, de ir al médico, de ir a los hospitales. Resulta que la tecnología, Pedro, acaba de aparecer para darle respuesta a cada uno de esos problemas. Entonces, en el ámbito laboral, ahora Leonardo Boniac utiliza herramientas como Microsoft Teams, como Zoom, para dar videoconferencias y hacer asesoría. Entonces, ahí la tecnología me está dando respuestas, y en este caso son estas plataformas de video, donde está Google, donde está Microsoft, donde está Zoom, que me da respuesta. En el ámbito académico, entonces está el schooling, es decir, que ahora también los niños usan estas herramientas para poder estudiar y hacer, por supuesto, su estudio de manera híbrida. En la vida social, mucho más interesante, aparecen herramientas de inteligencia artificial y de realidad virtual amplificada que están comprando las grandes empresas de consumo para que Pedro Pensini vaya, por ejemplo, a IKEA, pero en forma virtual y no física, a través de realidad virtual amplificada. Pero además de eso, en el ámbito del ocio, del entretenimiento, están todas estas herramientas de streaming como Netflix, por ejemplo, dando respuestas, pero además están las otras herramientas para las redes sociales, como está por el WhatsApp, el Snapchat, el Instagram, etcétera. Son las grandes empresas tecnológicas las grandes ganadoras de esta crisis. No voy a decir que son las inmensamente ganadoras, pero digamos que son las más dinámicas, acompañadas sin duda de las curvas de crecimiento del sector salud y todo lo que produce productos para atacar la sintomatología de COVID-19 y por supuesto el sector alimentos. Pero la gran ganadora de esta realidad son sin duda las grandes empresas tecnológicas que han aparecido para darle respuesta a todas estas necesidades que COVID-19 nos ha perturbado. Así es, pero bueno, vemos que se está divorciando un sector que no es que se ha adaptado, está preparado para este tipo de situaciones. Lo que creo que los inversionistas tienen que tener cuidado es en el momento que se descubra la vacuna, y además hay que estar buscando cuál es la vacuna y cuál es la empresa, pero en el momento que se descubra la vacuna, algunas de estas pueden corregir fuertemente, pero ves una como Tesla. Tesla es algo increíble porque este señor no solamente lleva a la gente al espacio con otra acción que es SpaceX, con otra compañía, no es acción, pero ellos con esto están entregando camiones, están entregando carros, y bueno, la gente se ha vuelto loca con él y sigue subiendo. Hoy un señor que es analista, que es Super Bearish, que es el que siempre pronostica lo que va a caer, dice que la acción de Tesla va a seguir mucho más para arriba, entonces eso le creó un impulso a la acción impresionante. Entonces, que vamos a tener un mundo lleno de tecnología y lo demás ya no va a valer. Sí, interesante lo que sí es cierto, Pedro, es que toca cuantificar la incertidumbre dentro de la incertidumbre. Y aquí hay un tema interesantísimo que conversar también. ¿Qué va a pasar con la bolsa después del 3 de noviembre de este año, que tengamos elecciones en los Estados Unidos? Ya escuchaste el discurso del presidente Donald Trump, donde fue muy agorero y fatídico, diciendo: las bolsas se van a derrumbar si yo pierdo las elecciones. Básicamente porque de alguna manera, si algo tú le puedes decir y que le puedes rescatar a la gestión de Donald Trump, sin duda ha sido los logros en materia económica, que llevó el desempleo hasta febrero de este año a niveles de 4%, hoy está en 11%, pero amenazaba que esté en 19%. Entonces, consecuencia es muy importante que va a pasar en el ámbito electoral de los próximos meses. Lo cierto es que en este momento las bolsas se comportan de manera sumamente temperamental, y eso es una realidad donde inclusive en algunos momentos no se está recogiendo lo que la propia realidad económica está indicando. Ciertamente son un sector económico muy diferente. Una cosa es el sector petrolero, donde yo creo que, por ejemplo, no se va a recuperar la demanda petrolera hasta que no se recupere, lo que tocaba decir ahorita, no se resuelva la curva sanitaria, que es la aparición de una vacuna. Por más que tú reduzcas la oferta petrolera
para restablecer el equilibrio en el mercado petrolero y que los precios suban, no se va a producir una recuperación hasta que la curva petrolera, la demanda, no se recupere, porque la demanda de crudo es una demanda derivada. Si pero no consume, si pero no gasta gasolina conduciendo, entonces no vas a demandar más petróleo. Y en consecuencia esta demanda se va a recuperar cuando el tema de la curva sanitaria y el síndrome de higiene progresiva se recupere, y está vinculado definitivamente a una vacuna. Está bien. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Te llamo pronto porque siempre es muy interesante conversar contigo. Muchísimas gracias por estar. Pero para mí es un verdadero honor, de verdad. Siempre con un buen profesional como tú se pasa muy bien. Gracias.